4. Navidad e infancia de Jesús. Hasta ahora no es posible explicar plenamente las numerosas razones de por qué el Hijo de Dios encarnado nace en Palestina. En especial, por qué exactamente de la unión del matrimonio formado por María y José como marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en la tierra. Y por qué en ese tiempo y no antes o después. Dentro del mundo esotérico de la tradición judía y cristiana, la influencia del mundo espiritual que se da cuando nace cada ser humano es más poderosa y visible en todos los hombres de genio, cuya aparición en el mundo terrenal no explicada totalmente por la única ley de la semejanza física, y esta similitud llega a su máxima intensidad cuando se trata de uno de esos profetas divinos, predestinados a cambiar el mundo en que viven. Y hasta muchos años después, como el caso de Jesús, es precisamente el alma para llevar a cabo una misión encarnada directamente por Dios, tiene que venir, ni más ni menos, de la misma divinidad. Vive en libertad y consciente de su misión, mas necesita un recipiente, un cuerpo elegido para poder actuar en la vida terrestre. Para esto, es necesaria la presencia y esencia de una madre de calidad, que mantenga su actitud moral y firmeza de carácter, poco común hace 2000 años, el deseo de su alma y la pureza de vida que atraiga y encarne en su cuerpo y sangre el alma del Redentor, destinado a llegar a ser lo que tiene que ser, a los ojos de los humanos, un verdadero Hijo de Dios. Esto se capta en los evangelios de Mateo y Lucas, quienes han expresado en forma sencilla la antigua idea de la Virgen María. Por otro lado, los estudiosos de la historia ubican la muerte de Herodes en el año 4 antes de nuestra era misma, que probablemente coincida con el nacimiento de Jesús. Es decir, por ejemplo, que si estamos en el 2001, en realidad deberíamos de contabilizar como el 2005, y otros incluso lo ubican en el año 7, es decir, hace 2008 años. Pero como quiera que sea en realidad, a estas alturas de inicio del siglo XXI, 4 o 7 años ya no hacen diferencia, y menos para los efectos de este maravilloso ser. Existe cierta seguridad de que efectivamente Jesús nace en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea, y no en Belén, como se difunde después. Es importante comentar que aparte de Jesús, existen otros dos nazarenos muy famosos, con nacimientos similares al de él. Ellos destacan, entre otras razones, precisamente por no cortarse el cabello y jamás ingerir bebidas con contenido alcohólico. El primero es Sansón, a quien un ángel le anuncia a su madre que dará a luz un hijo, el cual nunca debe cortarle el cabello, por lo que el niño es consagrado a Dios y con un destino marcado desde antes de nacer: iniciar la liberación de Israel del yugo y sometimiento a que están sujetos por parte de los filisteos. Y aunque la historia ha sido deformada, haciendo creer que en el cabello está la fuerza de Sansón, más bien radica en su distinción de ser nazareno y la fuerza espiritual que esto representa. El segundo es Samuel, que si anunciamos a las historias de Juan y Jesús, tenemos 4 historias similares: padres incapacitados orgánicamente para tener hijos, madres que son visitadas por ángeles o arcángeles que les anuncian que han sido elegidas para dar a luz a niños extremadamente poderosos en lo espiritual y en lo físico, y para no variar, nazarenos los 4. Viaje a Belén. En el mes que José y María se casan, César Augusto decreta que todos los habitantes del Imperio Romano tienen que participar en un censo de población para mejorar el sistema de recaudación de impuestos. Los judíos siempre han estado en contra de todo intento por considerar a la gente como un número. Esto, sumado a las graves dificultades internas de Herodes, rey de Judea, ha contribuido a retrasar un año el empadronamiento en el territorio judío. En todo el Imperio Romano, este censo se lleva a cabo en el año 8 a.C.
excepto en el reino de Herodes en Palestina, donde tiene lugar un año más tarde. No es necesario que María acuda a Belén para empadronarse, ya que José puede registrar a su familia, pero María, siguiendo una corazonada, ya que además es una persona intrépida y decidida, insiste en acompañar a su esposo. Teme quedarse sola por si el niño nace durante la ausencia de José. Y como Belén no está lejos de Judá, María anticipa una agradable visita a su querida prima Isabel. En ese tiempo las posadas en Belén están atestadas y no hay una sola habitación desocupada, por lo que José busca alojamiento en casa de unos familiares, pero no tiene suerte. Al regresar al patio de una posada, le informan que los establos para las caravanas situadas abajo de las posadas han sido vaciadas de sus animales y limpiados para poder recibir huéspedes. José no lo piensa dos veces y junto con María se instala en el improvisado lugar. Nacimiento de Jesús. Esa noche María está muy inquieta por lo que ninguno de los dos duerme bien. Al siguiente día los dolores del parto aparecen y varias horas después María da a luz un varón, quien es envuelto en ropas que María ha traído por precaución y es acostado en un pesebre cercano. Jesús de Nazaret ha nacido, y en él y para el mundo. Al día siguiente del nacimiento, José acude a empadronarse y después de hacerlo, decide junto con su esposa permanecer cuando menos 3 semanas más en Belén, para poder cumplir la costumbre judía de que a los 8 días de nacido todo varón debe ser circuncidado. En este caso, incluso aprovechan para llamar oficialmente a su hijo como Jesús, con objeto de que cuando Jesús crezca pueda ocupar el trono de todo Israel como sucesor de David. Es fácil convencer a José para que permanezcan en Belén, mucho más tiempo del planeado originalmente. Por lo tanto, permanecen más de un año en esa ciudad, ya que José puede mantener a su familia trabajando y ejerciendo su oficio de carpintero. Presentación en el templo. Moisés enseña en su ley que cada hijo primogénito pertenece al Señor, pero que en lugar de sacrificarlo, como era costumbre entre las naciones paganas, ese hijo puede vivir siempre y cuando sus padres lo rediman mediante el pago de una cuota a cualquier sacerdote autorizado. También existe un mandato que ordena que después de pasar cierto tiempo, las madres tienen que presentarse en el templo para purificarse, por lo que normalmente llevan a cabo ambas ceremonias al mismo tiempo. Por lo tanto, siendo María y José fieles seguidores de la ley de Moisés, suben al templo en Jerusalén y presentan a Jesús ante los sacerdotes, efectuando su redención y al mismo tiempo llevando a cabo el sacrificio apropiado, para asegurar la purificación ceremonial de María, de la supuesta impureza del alumbramiento, extraña creencia muy arraigada entre los judíos. Herodes infanticida. Por su parte, Herodes no pasa inadvertido que 3 sabios sacerdotes y probablemente reyes acuden hasta su jurisdicción para rendir culto y respeto a un humilde hijo de un carpintero. Cuando es informado de la visita de los sacerdotes de Ur a Belén, Herodes ordena que sean presentados ante él. Los interroga cuidadosamente sobre el nacimiento del nuevo rey de los judíos, pero recibe escasa información. Le comentan que el niño ha nacido de una mujer que llegó a Belén con su marido para registrarse en el censo. Herodes no está satisfecho con la respuesta y los despide dándoles una bolsa con dinero, ordenándoles que encuentren al niño para que él también pueda ir a adorarlo, puesto que le han declarado que su reino es espiritual y no temporal. Como los sabios y reyes no regresan, Herodes sospecha una intriga en su contra. Espera impacientemente la llegada de sus espías, quienes le dan un informe completo sobre los recientes incidentes acaecidos en el templo. Le dan una copia de algunas partes de la canción de Simeón, que se cantan en las ceremonias de la redención de Jesús, pero nunca tiene la idea de seguir a María y José. Herodes se enoja muchísimo con ellos, porque no pueden decir a dónde se dirigió la pareja con el niño.
Envía indagadores para que localicen a la pareja. Al enterarse que Herodes persigue a la familia de Nazaret y sin saber la verdadera razón del porqué de ese acoso, Zacarías e Isabel permanecen lejos de Belén y el niño es ocultado en casa de unos parientes de José. Desde luego, los más preocupados son los padres de Jesús. Por eso José tiene temor de buscar trabajo y sus pocos ahorros están desapareciendo rápidamente, incluso en el momento de la ceremonia de purificación en el templo. Él es considerado lo bastante pobre como para alimentar dos palomas jóvenes como ofrenda de María, tal como Moisés ha ordenado para la purificación de las madres parturientas y pobres. Transcurre más de un año de búsqueda y los espías de Herodes no han logrado localizar a Jesús. Sospechan que el niño está todavía oculto en Belén, por lo que el rey lanza un decreto ordenando que se haga una búsqueda intensa en todas las casas de Belén y que maten a todos los niños varones de menos de 2 años de edad. De esta cruel y absurda manera, Herodes pretende asegurarse de que el niño que está destinado a ser el rey de los judíos será destruido. Así, en un solo día perecen 16 niños varones en Belén de Judea. Pero no todos están a favor de esa absurda orden de asesinato, porque entre los miembros de la corte de Herodes existen creyentes en el Mesías venidero, y uno de ellos, al enterarse del mandato de matar a los niños de Belén, hace contacto con Zacarías, quien a su vez envía un mensaje a José. La noche antes de la masacre, María y José salen de Belén con el niño camino de Alejandría en Egipto. Y para evitar atraer la atención, viajan solos con Jesús hasta Egipto. Con los fondos proporcionados por Zacarías, allí José trabaja en su oficio, mientras que María y Jesús se alojan con unos familiares. Viven en Alejandría 2 años completos y regresan a Belén hasta después de la muerte de Herodes. Infancia de Jesús. Debido a las penalidades y peligro de la muerte para Jesús durante su estancia en Belén, María recupera su carácter alegre y jovial. Cuando llegan con bien a Alejandría, donde la familia puede llevar una vida normal, ya que José mantiene fácilmente a su familia porque consigue trabajo poco después de su llegada. Durante los primeros años de la infancia de Jesús, su madre lo tiene constantemente vigilado, para que no le ocurra nada que pueda amenazar su bienestar. Pero la gran inquietud del niño por conocer el mundo y principalmente el que lo rodea, hace que tenga amistades, aprendiendo y experimentando adaptarse con otros pequeños de su edad. En esos 2 años de estancia de Jesús en Alejandría, permiten que tenga buena salud y logra crecer normalmente. Finalmente José y María se van de Alejandría y se dirigen directo a Belén. José expresa abiertamente su preferencia por Galilea, porque la considera más adecuada para criar y educar al niño. El padre de Jesús convence a María y todos sus amigos de que es mejor para ellos regresar a Nazaret, y así lo hace. Otra vez en Nazaret. La casa de Jesús no está lejos de la elevada colina situada en la parte norte de Nazaret. Él y su familia viven en las afueras de la ciudad, lo que les facilita posteriormente disfrutar frecuentes paseos por el campo y subir a la cumbre de esta montaña, una de las más altas de todas las colinas del sur de Galilea. La casa está situada hacia el sureste del promontorio de esta colina y aproximadamente a la mitad del camino entre la base de esta elevan lo que conduce de Nazaret a Caná. Además de subir a la colina, el paseo favorito de Jesús es un estrecho sendero que rodea la base de la colina hasta el lugar donde se une con la carretera de Séforis, para que las almas tiernas y profundas con una misión especial a desarrollar posteriormente se fortalezcan. Necesitan en los primeros años de vida un ambiente silencioso y de paz,
Y Galilea es ese lugar calmo que permite a Jesús recibir sus primeras e importantes impresiones de calma, dulce y austeridad. Las casas bajo la roca tienen sembradíos que semejan una selva de granados, higueras y viñas. El cielo muy azul, surcado por grandes parvadas de palomas, no desentona con el hermoso del paisaje. El ambiente es bañado de frescura y verdor, por el aire puro y revitalizador, llegado de las montañas, y para darle el toque genial y hasta divino a ese ambiente, nada mejor que pertenecer a una familia amorosa, piadosa y patriarcal. Así es el ambiente infantil de Jesús. Dentro de la tradición judía, el hogar paterno es una especie de templo, y lo es más aún para los infantes, ya que la fuerza de la educación reside en la unidad de la ley, fe y una fuerte organización familiar. Todo eso bajo una firme idea nacionalista y religiosa, a tal grado que los únicos adornos en las paredes de las casas judías son piezas de la ley que se extienden sobre las puertas y ventanas. Aunando a esto la unión entre los padres y el amor hacia los hijos, dan calor e iluminación. Las carencias del hogar, cuando, cuando las hay, con una rica, las contrasta con una rica vida espiritual. El matrimonio llega a su hogar en Nazaret y por primera vez desde el nacimiento de Jesús se instalan como familia para disfrutar de la vida. A los pocos días José consigue trabajo como carpintero y Jesús ya tiene poco más de 3 años. Goza de una excelente salud física. Está lleno de alegría y entusiasmo al tener una casa donde correr y disfrutar. Sin embargo, extraña la compañía de sus amigos de juego de Alejandría. En este ambiente Jesús recibe sus primeras lecciones y enseñanzas de parte de sus padres. Aprende a conocer las Escrituras y desde sus años infantiles el largo y extraño destino se desarrolla ante sus ojos, en las que las fiestas son celebradas en familia con lectura, canto y oraciones, como las del tabernáculo, durante la cual se construye una cabaña en medio del patio o sobre una terraza adornada con ramas de mirto y olivo, para recordar el lejanísimo tiempo de los patriarcas errantes. También encienden el candelabro de 7 velas, abren los papiros y pasan horas enteras leyendo historias sagradas. Para el alma infantil de Jesús, Dios está presente en todo lo que ve y escucha del Padre, y en el amor casi silencioso de la Madre. Estos son los días en Israel que ven crecer al Hijo de Dios, con gozo, aflicciones y esperanza eterna. A las preguntas incisivas y ardientes del pequeño, su padre José apenas puede contestar conforme pasa el tiempo. Y es María quien con paciencia y ternura le dice: la palabra de Dios solo sirve en sus profetas. En su día, los sabios, los solitarios del monte, y solamente el mar muerto te responderá. El 4 año de vida de Jesús es de desarrollo físico, normal y de actividad mental poco común. Incluso tiene un muy buen amigo vecino, aproximadamente de su edad, llamado Jacobo. A medida que Jesús crece, reparte su tiempo casi por partes iguales, entre la escuela, ayudar a su madre en los quehaceres del hogar y observar a su padre en el trabajo del taller, escuchando al mismo tiempo las conversaciones y las noticias de los conductores y viajeros de las caravanas procedientes de todos los rincones de la tierra. A esa edad se desata una epidemia virulenta de trastornos intestinales contagiada por los viajeros de las caravanas, que se extiende por todo Nazaret, por lo que María marcha con su familia a la casa de campo de su hermano, a varios kilómetros de su casa, en donde permanecen durante más de 2 meses, por lo que el pequeño Jesús disfruta mucho su primera experiencia en una granja al dar de comer y cuidar a la variedad de animales que hay en ese lugar. Al cumplir el primer lustro de vida, Jesús tiene una extensa conversación con su Padre sobre la forma en que nacen los seres vivos en el mundo. Esta es una de las partes más valiosas de la educación y vida de Jesús, ya que María y José respondieron a sus preguntas reflexivas y penetrantes. Desde esta edad y hasta los 10 años, Jesús es una interrogante permanente.
El niño Jesús participa de todo corazón en todas las experiencias naturales y normales del hogar, ya que por su mundo existen pocos hogares que puedan proporcionar a los infantes una educación intelectual, moral y religiosa mejor que la de los hogares judíos de Galilea, los cuales tienen un programa sistemático para crear y educar a sus hijos, además de la costumbre de la que la madre se responsabiliza de la educación de los varones hasta que cumplen 5 años. Entonces el padre se encarga en adelante de la educación. Pasa un año y Jesús empieza a manifestar un extraordinario interés por la historia de Israel, preguntando por el significado de los ritos del sábado, los sermones de la sinagoga y las fiestas conmemorativas periódicas, por lo que su padre le explica el significado de todas estas celebraciones. Durante algunos años, José trabaja en Caná, Belén, Magdala, Naín, Séforis, Cafarnaúm y Endor, así como para muchas construcciones en Nazaret y a sus alrededores, por lo que Jesús se desplaza frecuentemente con su Padre a estas ciudades y pueblos vecinos. Ya es un obsesivo observador que adquiere muchos conocimientos prácticos durante todos estos viajes.